Retomamos el tema del Mercosur y la posible salida de Venezuela a propósito de la reunión en Montevideo de Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, países que analizan qué sucederá con el país gobernado por Nicolás Maduro. Para analizar este tema está con nosotros María Teresa Romero, periodista, politóloga e internacionalista. Señora Romero, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Joely? Gusto en saludarla. ¿Hay un ultimátum para Venezuela con esta prórroga al 1 de diciembre? Sí, desde septiembre hay un ultimátum bien importante. Venezuela tiene que ponerse al día con toda el marco legal del Mercosur. Eso se lo dijeron claramente, porque si no será suspendida, no tendrá voz ni voto en el Mercosur hasta que lo logre. Sin embargo, Venezuela, el gobierno venezolano de Nicolás Maduro ha dicho que no lo hará, que eso interfiere con la Constitución y las leyes internas, cosa que ha sido respondida por el canciller de Paraguay hace pocos días, diciéndole que eso no es una respuesta válida, porque otros países que han tenido, también problemas con el marco legal interno, hacen reservas. Y Venezuela no ha hecho ninguna reserva en ese sentido. Venezuela obviamente no quiere estar en el Mercosur cumpliendo con las cláusulas y las leyes de Mercosur. Y por supuesto eso va a llevar a una suspensión que seguramente va a ser indefinida, por lo menos hasta que se cambie de gobierno, hasta que haya otro gobierno que sí esté dispuesto a hacer los cambios legales necesarios para estar en Mercosur como un miembro pleno. Pero el punto clave es el respeto a los derechos humanos, el ejercicio democrático, la libertad de los presos políticos. ¿Es preferible quedar sin voz al interior de Mercosur antes que liberar a los presos políticos e incorporar el respeto, por ejemplo, a los derechos humanos? Por lo menos para Nicolás Maduro. Bueno, para Nicolás Maduro, sí, lamentablemente, esta es una evidencia más que este gobierno es un régimen democrático, que no es un régimen democrático, que es una dictadura. Cada vez es más evidente eso. No se explica ni los miembros del Mercosur, ni tampoco el resto de la comunidad internacional, ni los venezolanos, por qué el gobierno de Nicolás Maduro se niega a esas solicitudes. Es una cosa que no sabemos entender. Y es eso, pues, es un gobierno que cada vez se quita la máscara, y no solamente desde el punto de vista del régimen como tal, siendo no democrático, sino su naturaleza cada vez más de índole neocomunista, podríamos decir, al estilo del gobierno de Fidel Castro en Cuba y de Raúl Castro en Cuba. Es una decisión que toma Nicolás Maduro en términos económicos, de la participación económica de Venezuela en el bloque del Mercosur, pero al interior del país, ¿qué significa esta voz suspendida de Venezuela, sobre todo en los momentos de crisis que está viviendo, no solamente en derechos humanos, sino también la crisis económica, la crisis social? ¿Cómo puede impactar? Bueno, lamentablemente la gran mayoría de la población venezolana no se entera de estas decisiones. Recordemos que prácticamente todos los medios de comunicación están en manos del gobierno, del Estado, y ellos toman e interpretan como quieren esta decisión de Venezuela de no cumplir con las normativas del Mercosur, aun cuando se comprometió con ella. De modo que para un rechazo popular, digamos, es difícil, ¿no? Solamente los entendidos saben lo que está pasando. Por otra parte, bueno, por supuesto, esto es quitarse una posibilidad de un intercambio comercial muy importante en estos momentos para Venezuela, que sufre una de las peores crisis económicas. Pero parece ser, como hemos visto en el último año, que el gobierno tampoco que le hace caso a esa crisis, sigue diciendo que no hay crisis en Venezuela, ni económica ni humanitaria, y no quiere de ninguna forma recibir ayuda ni hacer acuerdos comerciales que puedan poner en evidencia que está en una crisis profunda.
Ahora, tomando en cuenta que los miembros del Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguay, y en este momento también en Venezuela, esto que está sucediendo, esta crisis que se ve, la declive que está viviendo el propio bloque, ¿qué tanto tiene que ver con el viraje de los gobiernos que antes eran de izquierda y ahora están hacia el centro derecha? No, bueno, la crisis del Mercosur no es de ahora. La crisis del Mercosur es desde hace mucho tiempo. Y una de las razones precisamente fue aceptar a Venezuela. Y no solamente ingresar a Venezuela, sino el modo en que se hizo. Recordemos que fue a instancias de Brasil que Venezuela entró en el Mercosur y cuando, aprovechando que Paraguay estaba suspendida del organismo, cosa que cayó muy mal. También Argentina ayudó a esa jugada que fue considerada muy mal por parte de Paraguay. Eso ya creó una situación política crisis. Después habían siempre, quejas que Venezuela buscaba en el Mercosur una politización del organismo y no seguía los acuerdos comerciales que eran de libre comercio. De modo que ya el problema en el Mercosur con Venezuela venía desde antes. También entre los otros miembros del Mercosur habían problemas entre Brasil y Argentina, también con Paraguay y Uruguay. Se quejaban que los grandes, es decir, Brasil y Argentina, tenían unas economías mucho más preparadas y que los acuerdos fortalecían a esas economías y no a las pequeñas economías. O sea, habían muchos problemas dentro del bloque que no han sido superados. Tanto así que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, dijo en una oportunidad que reconocía que el Mercosur estaba paralizado. Ahora, con el problema de Venezuela, obviamente el Mercosur profundiza su crisis. Con la situación que se vive en Brasil, con el cambio de gobierno en Argentina, con la crisis que se vive en Venezuela, ¿qué tanto oxígeno en términos productivos puede tener el Mercosur per se? Bueno, yo creo que si ellos aprovechan la paralización de Venezuela, que era un factor de disturbio importante, y siguen las negociaciones con Europa, podría haber hacia el futuro alguna esperanza que el Mercosur llegara a acuerdos mucho más beneficiosos para los cuatro fundadores del organismo. Pero tienen también que ponerse de acuerdo en relación a al crecimiento de las economías. Porque como ese ha sido siempre el problema, que hay unas economías más fuertes y unas economías menos fuertes. Y allí se tienen que poner de acuerdo y tomar nuevas decisiones, y especialmente con Europa, y eso podría ser una salida importante para el futuro. También tratar de despolitizarse y ser un organismo de integración económica, realmente que sea de integración económica, y no un grupo como en un momento quiso Venezuela, quiso Brasil bajo la batuta de Lula da Silva y de Dilma Rousseff y de los Kirchner en Argentina, que querían tener el organismo no como integración económica, sino como un grupo para influenciar políticamente en la región. Es María Teresa Romero, periodista, politóloga e internacionalista. Gracias por estar con nosotros en la tarde. Gracias a ti, muchas gracias a tus televidentes.